Quisiera que me acompañasen, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 15, un capítulo muy conocido del Evangelio de Juan, pero que tiene mucha enseñanza respecto de la dependencia y respecto del dar frutos. Evangelio de Juan, capítulo 15. Quisiera comentarles que en días pasados pude asistir al funeral de mi cuñado y la verdad que bastante complicado. Habían instrucciones de que no debía hablarse de Dios, no debía haber ningún pensamiento sobre Dios. 20 personas que lo acompañamos, yo fui con el Pepe, y la verdad que esos climas son difíciles, muy difíciles. Y el cementerio estaba lleno. Tuvimos que esperar porque estaba demasiado lleno, y cuando nos veníamos seguían llegando funerarias con muertos allí, supongo que por el virus y otras cosas, pero es impresionante cómo muere la gente, en que los muertos tengan que esperar para que otros muertos sean enterrados. Entonces, la verdad que yo llevé mis textos, llevé Juan 3:16, tenía unos cuadros, los armé, quedaron muy bonitos, y la verdad que en la gracia del Señor pude repartir casi a toda la gente porque eran hombres de feria. Ellos trabajaban en las ferias libres, mi cuñado trabajaba en las ferias libres, y la mayoría de las personas eran ferianos, allí se le hizo un homenaje. Y la verdad que yo siempre pensando en que el Señor me ayudara, pude, pude ver la necesidad de la gente, y la verdad que yo dije, bueno, si me traigo los cuadros, los traigo de vuelta, y si no, el Señor haga su voluntad. Y la verdad que los repartí todos, y la gente que estaba dispuesta los recibió con mucho agrado, muy agradecido a la gente de la feria. Ellos normalmente son evangélicos, así que se repartieron todos los cuadros, la gente contenta, se le pudo repartir allí a los sepultureros, al jefe de la entrada, y la verdad que gracias al Señor no se pudo hacer audible la predicación del Evangelio, pero sí ellos quedaron todos con Juan 3:16, los textos esos que pudimos marcar. Así que el Señor pueda fructificar ese texto en los corazones de aquellos que lo leyeron. Estaban muy contentos y muy agradecidos. Eso nomás quería comunicarle y, bueno, entrar en el tema. Como dijimos, Juan capítulo 15, un capítulo muy conocido. Dice así la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mi discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Señor bendiga su palabra. Bueno, hermanos, la verdad que este pasaje a mí siempre me ha gustado mucho, porque tiene mucha riqueza y mucha enseñanza respecto de lo que es la permanencia, el permanecer en el Señor, el permanecer en Él. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel es presentada como una vid plantada por Jehová, pero la nación resultó infiel y sin fruto. De modo que ahora el Señor Jesucristo se presenta como la vid verdadera, el perfecto cumplimiento de todos los tipos y sombras en el Señor. Y Dios el Padre es el labrador. Es un pasaje que tiene algunos versículos que son muy discutidos, pero aquí yo quiero hablarles un poco más con sencillez. Parte diciendo el Señor Jesucristo, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
dos cosas importantes allí. Parte con, pudiésemos decir, con la supremacía, parte con lo que es en esencia y como ejemplo el Señor Jesucristo y Dios. Él dice que Él es la vid verdadera, es decir, es una realidad verdadera, es algo que Él es en esencia lo correcto, lo verdadero, lo esencial. No hay otra cosa en este aspecto fuera de Él como la vid verdadera. ¿Ya? El creyente no puede depender de ninguna otra cosa, no puede depender de sus propias convicciones, no puede depender de otras cosas como los religiosos que mezclan la palabra y dependen de sus propios pensamientos, de sus propias actitudes. Aquí es una sola cosa, dice, yo soy la vid verdadera, o sea, la verdad absoluta de la esencia de la provisión de Dios en Cristo para el creyente. Y vaya que esta vid tiene muchas sabias preciosas, divinas, que alimentan al creyente para que éste pueda ser un pámpano fructífero. Notemos que la vid está primero y de él procede el pámpano y de él procede el fruto. Entonces, hay un intermedio, el pámpano, que somos nosotros, para que produzca fruto. Y notemos que aquí la producción de fruto es progresiva, progresiva. Dios es un Dios progresivo, no es un Dios que se quede, que se estanque, es un Dios que va siempre hacia arriba. Por eso es que nosotros, la salvación es progresiva, porque cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, allí en el Monte Calvario, lo hizo en una tierra de pecadores, pero su progresión es que Él ascendió al cielo, y la progresión nuestra es que un día Él vendrá y nos llevará. Esa es la maravilla. Entonces, notamos que es la vid verdadera, y Él aclara, porque esa vid no está en el aire, esa vid no está en el agua, no está donde no pueda producir. Dice, y mi Padre es el labrador. Es decir, Dios es el que sustenta esta vid. Dios es el que ha provisto esta vid. Y la vid es aquel árbol, ¿cierto?, de tronco retorcido, de donde se produce y puede trepar y de donde salen los pámpanos que son... yo tengo aquí, para que podamos entender un poco mejor, tengo la definición. Dice, el pámpano es un sarmiento verde, o sea, es un tallo verde, tierno y delgado, pero muy firme, que sale de la vid, ¿ya? El, entonces, el racimo es el fruto, las uvas son el racimo que están sostenidas por el pámpano, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos para que podamos entender el pasaje? Pámpano es el sarmiento, es ese vástago, ese brazo que sale de la vid, que es delgado, que es flexible y que de él sale el fruto, que es la vid y que es soportado por este pámpano. ¿Ya? La vid es la planta en sí, es el tronco retorcido con vástagos largos cuyo fruto es la uva. ¿Ya? Y la uva es el fruto de la vid, pero que sale a través del pámpano. Tanto el pámpano como el fruto son sostenidos por la vid y cuidados por el labrador, que es Dios, para que entendamos un poco a qué se refiere con que Dios es el labrador. Es el que ha provisto la vid, el que la cuida, el que la poda, el que la nutre, el que es la fuente de toda provisión para este pámpano, es la vid, que es el Señor Jesucristo. Entonces partimos con algo potente. Partimos con, pudiésemos decir, cuando el Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, estamos diciendo que tenemos a Cristo y que tenemos a Dios el Padre, como la energía que nutre al creyente, al discípulo. Entonces empezamos nosotros con estas grandes verdades. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dos condiciones. Este versículo ha sido bastante discutido y todos tienen alguna opinión. Tenemos que notar primeramente que esto está siendo dirigido a creyentes. No está hablando de salvación, sino que está hablando de sustentar y de llevar fruto. Entonces aquí la condición dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y yo me quedo con la opinión de un predicador que dice que eso es disciplina para el creyente. Disciplina, ¿ya? Porque estamos hablando de dependencia y estamos hablando de testimonio, que es el fruto.
Porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un miembro de la iglesia peca? ¿Cierto? Lo quitan de la comunión. Entonces, según el verbo en griego aquí, quitar es disciplinar, para poner fuera. Pero ¿qué pasa con el que lleva fruto? Este tiene un trabajo, y aquí trabaja Dios con los que llevan fruto, Dios trabaja. Dios trabaja con ellos. ¿Para qué? Para que den más fruto. Por eso que dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí está la progresión. Primero dice, lleva fruto. Y para que lleve más fruto. Y en el versículo 8, para que lleve mucho fruto. Partimos con fruto, partimos con más fruto y termina en el versículo 8 con mucho fruto. Por lo tanto, la fructibilidad de este pámpano es progresiva, no es que se quede. Siempre está produciendo. Y esta producción de llevar es un verbo continuo, es un verbo continuo en presente, que no deja de dar fruto, que no se cansa de dar fruto. Así es el creyente, así es el pámpano, no deja tiene la provisión que es la vid. Y tiene entonces el pámpano, que es el medio por el cual da frutos, que es la uva. Entonces, eso aquí para que lleve mucho fruto es algo continuo, es algo continuo, es una dependencia para que lleve. Entonces dice, para que lleve más fruto, para que lleve. O sea, el creyente tiene que a veces analizarse. ¿Está su vida retrocediendo? ¿Está detenida? Hoy pudiésemos decir, nosotros estamos prácticamente detenidos, porque no se está produciendo lo que el creyente tiene que manifestar con sus frutos. Y uno de los frutos más potentes, más poderosos y que más tiene que dar el creyente es predicar el evangelio. Antes los cristianos les costaba predicar el evangelio porque los mataban, ya sean los romanos, los fariseos, las religiones populares en su tiempo, quemando creyentes, echándolo al foso de los leones, etc. Pero hoy un día hay un virus afuera. El diablo es muy poderoso. Ha detenido la obra de Dios en alguna manera, fíjese, con un enemigo que es el virus, que si uno sale lo puede matar. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo nosotros? Esa dependencia del Señor, esa dependencia. Por eso que dice, y lo quitará, y aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Lo limpiará. Lo limpiará. ¿Qué es lo que limpia? La palabra. Esa es la que limpia. Cuando el Señor Jesucristo lavó los pies a sus discípulos, dice ya vosotros estáis todos limpios. Porque habla de limpiar. Porque el creyente, en su contacto con el mundo, en pensamiento, en etcétera, lo que sea, se ensucia. Y tiene que estar siendo limpiado. Por eso el labrador está allí. Por eso hay una actitud de Dios para con su palabra. Es la palabra la que limpia. Ya vosotros estáis todos limpios por la palabra que os he hablado. Pero porque habla de limpiar, ¿por qué tiene que limpiarlo? Porque el creyente va adquiriendo, se va ensuciando, sus hojas se van opacando, etcétera, con diferentes cosas, pensamientos, acciones, palabras, no sé. Cada uno tiene su realidad. Entonces, tiene que estar limpio. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí viene algo importante, la permanencia. La permanencia, hermanos, la permanencia. Fíjense que uno no solamente necesita tener un pecado para estar lejos de Dios. No solamente el pecado nos aleja de Dios, sino que también el dejar de orar, el dejar de leer las escrituras. Eso nos aleja de Dios. Entonces, por eso dice aquí, permanecer en mí y yo en vosotros. Permanecer en mí y yo en vosotros. Entonces aquí está la palabra permanecer, que es muy importante. Si aún y tú y yo, hermanos, estamos encerrados en nuestros hogares, estamos allí limitados, estamos confinados en un rincón, pero la permanencia es muy importante. Y esa permanencia significa quedarse donde uno está. El cristiano ha sido puesto en Cristo y allí está su posición, permanecer en Él, permanecer en la vid. Ese es el gran secreto de la permanencia, que nosotros tenemos que estar en Cristo. Y eso es muy importante, porque el permanecer en Cristo, permanecer significa un verbo y es una condición. ¿Cómo yo permanezco en el Señor? ¿Cómo yo podría decir, cómo permanezco en el Señor? Bueno, soy salvo, tengo devoción, estoy en Cristo. Pero no solamente eso, permanecer en el Señor es la oración, es la lectura bíblica, es la meditación,
estar con Dios cada día orando y pidiéndole a Él en las necesidades. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos tanto por qué orar y tenemos tanto por qué leer las Escrituras. Esta permanencia es para que el creyente pueda llevar fruto. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, el pámpano no va a producir fruto porque los produce la vid. Entonces, este pámpano cuando permanece en la vid puede llevar fruto. Por eso dice, mire lo que dice, mire cómo dice aquí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí, si no hay permanencia, nada podéis hacer. Y usted se puede separar de Dios, puede estar en su casa, pero puede estar separado de Dios. No hay oración, no hay estudio bíblico, no hay meditación, no pensamos en el Señor. Y hay tanto, hermano, hay tanto por qué orar. Cada hogar nuestro hay una aflicción. Mire, yo esta semana estuve muy complicado con el problema de mi señora y mi suegra. Pero uno se da cuenta de que cada hogar tiene su amargura, su aflicción y su tristeza. Y yo sé que hay hermanos que están sufriendo. De una u otra manera, por problemas espirituales, por problemas personales, por problemas de salud, etc. Y yo siempre he dicho, debe haber uno mejor que yo, pero también debe haber uno peor que yo. Siempre vamos a tener aflicciones. Y yo ruego por todos mis hermanos, porque a veces estar en casa, fíjese, para mí estar en casa debiera ser una bendición para el creyente. Y es una bendición de estar más con la familia, de compartir más con la familia la palabra de Dios en oración y edificarse. Ese es fruto. Entonces, cuando pasa esto, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Los recogen y los echan en el fuego y arden. Es un versículo también muy discutido. Pero hay un predicador que a mí me gustó lo que dijo también de este versículo. Mira lo que dice. Y es fuerte lo que dice, ¿eh? Es fuerte lo que dice, hermano. Dice, el que en mí no permanece, fíjese, hay una condición. Si bien es cierto, el permanecer, el tener la dependencia en el Señor tiene muchas condiciones. No es como yo creo, ni como yo quiero, ni como yo llevo mi pensamiento. No es como yo quiera leer la Biblia, no es como yo quiera. Es todo conforme al Señor. El Señor nos ha enseñado a orar. El Señor nos ha enseñado a permanecer en Él. ¿Permanecer en qué? En la vida. Dice, dice, yo en ustedes y ustedes en mí. O sea, es algo recíproco, de aquí para allá y de allá para acá. El Señor fue el primero en venir a nosotros. Luego nosotros fuimos a Él y estamos en Él. Él vino a nosotros y está en nosotros por medio del Espíritu y nosotros estamos en Él con el poder de y la comunión íntima del Espíritu Santo para que permanezcamos en Él. Y dice aquí, el que en mí no permanece, no solamente la primera condición, será echado fuera como pámpano, se secará, los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Será que el creyente se pierde? ¿Será que el creyente pierde la salvación? Y está hablando de fuego. Echará afuera. Y arden. Bueno, sabemos muy bien que la salvación no se pierde. Estaría en contradicción con otros pasajes que aseveran que el creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo y aunque se desvíe y aunque peque, no pierde la salvación. Bueno, este comentarista dice que esto se refiere al testimonio. Mire, todo está relacionado con el testimonio, hermanos. Todo está relacionado este pasaje con el testimonio. En el versículo 2 habíamos leído, lo quitará. Lo quitará. Disciplina. Y aquí en el 8 dice, los recogen y los echan en el fuego y arden. Fijémonos que el versículo está diciendo que Dios lo está haciendo. No dice que Dios lo está haciendo, está ejecutando esta acción. Dice que los recogen. O sea, está hablando de otros que vienen a recogerlo y a echarlo al fuego para que ardan. No está hablando de que Dios está ejecutando la acción. Está hablando de que otros lo hacen. Este comentarista dice sobre este versículo que es testimonio. Mire, el único testimonio que se quema es el testimonio de aquel creyente que no anda bien. Que no anda bien. Ese testimonio se quema fácilmente y se quema como fruto y se quema como testimonio frente al mundo.
Uno puede defraudar de tal manera, por eso yo siempre he dicho que un creyente que anda en el mundo es más peligroso que un inconverso, porque defrauda más el nombre de Dios, porque deshonra más el nombre de Dios. Es una ambigüedad que no tiene sentido. Entonces dice este hombre, predicador, dice, es el testimonio que el mundo ve en ese creyente, que se quema fácilmente, de los cuales los inconversos se burlan. Si usted se da cuenta del testimonio de David, David pecó. En una sola actitud tuvo muchos pecados. Él miente, él mata, él comete adulterio, él comete fornicación, muchos pecados. Y fíjense, hasta el día de hoy hay muchos que se burlan del rey David y no le tienen el respeto suficiente. Entonces, ese testimonio está quemado. Eso es lo que yo entiendo, lo que predicó este hombre. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, condición. Y este pasaje siempre ha llegado a mi corazón. Uno cree que es llegar y pedir. A veces los creyentes podemos andar a la pinta nuestra, como se dice, al gusto nuestro, y llegar y pedir como queremos, y pedir, y dice la Escritura que nosotros pedimos mal. Miren lo que dice, la condición que dice, si permanecéis en mí, ¿qué? Dando buenos frutos, dependientes de la vid, siendo limpiados por la palabra de Dios, eso es permanecer. Y mis palabras permanecen en vosotros, que los mandamientos del amor del Señor, la palabra del Señor, ¿qué dice? Si yo hago esto, condición, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. ¿Qué pasa si yo no permanezco en el Señor y las palabras de Él no permanecen en mí? Si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios en intimidad, en dependencia, en permanencia, puesto allí. Recuerden que permanecer significa quedarse allí donde uno está. El cristiano está en Cristo, está en esa posición incambiable. Pero ¿qué pasa si yo no estoy allí? ¿Me dará el Padre todo lo que le pido? Entonces, si estamos en permanencia, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis al Padre y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y allí está la progresión máxima de esta producción de fruto. Dice, en el versículo 2 dijimos, hay fruto, hay más fruto, pero aquí dice, lleváis mucho fruto. Esa es la máxima. Esa es la máxima del creyente. Llevar y este mucho fruto nos habla de rebosando, que ya no hay lugar para otra cosa más que el producir los frutos, el buen testimonio del creyente para el testimonio del mundo y para que Dios sea glorificado y sea honrado. Cuando el creyente glorifica a Dios, entonces el mundo dice, oh, ese sí que es el Dios verdadero, ese es un Dios potente, el Dios que ellos tienen es potente por cómo habla la manera, el testimonio, el fruto de ese creyente. Entonces él dice, ¿cómo pecadores tan malvados? Dios los ha hecho santos tan piadosos. Y el mundo queda allí sorprendido. Queda sorprendido por el testimonio. Entonces, hermanos, esa es la esencia de glorificar a Dios, de llevar fruto. Dice, y así seáis mis discípulos. Y así seáis mis discípulos. ¿Qué hace el discípulo? Honra al maestro. Dice todo lo que el maestro dice, hace todo lo que el maestro hace. El discípulo es el que imita a su maestro, el que comunica todas las enseñanzas y los conocimientos de su maestro. Y nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, la boca de Cristo, los ojos de Cristo, los oídos de Cristo. Nuestro tímpano espiritual debe estar afinado para escuchar el susurro de la voz del Santo Espíritu y en ese poder, en esa dependencia, siendo el Señor Jesucristo la vid, el que suple la energía, la savia, para que este pámpano pueda dar fruto. Entonces, el creyente tiene que glorificar a Dios y ser discípulo. Estas cosas os he hablado, dice, para que mi gozo esté en vosotros. Primeramente, el Señor, cuando la palabra habla al creyente, debe ser de mucho gozo, no de alegría, no de felicidad, eso es del mundo. El creyente tiene gozo, tiene la profundidad perfecta, completa. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Quién no se goza con la palabra de Dios? Y luego dice, y vuestro gozo sea cumplido. O sea, sea una realidad diaria de estar gozosos, de que tenemos al Señor en nuestro corazón, de que dependemos de Dios, de que no dependemos de este mundo, de que en este mundo nadie nos da nada. Todo lo da el Señor, de que este mundo no nos cuida el Señor, de que quien sustenta es Dios y nadie más.
Todo viene de Dios, es la fuente de provisión, tanto de salvación como del sustento de la vida diaria. Y es allí entonces el Señor termina diciendo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y allí está la máxima progresión del fruto, de cuando nosotros nos amamos, vamos a mostrarnos como discípulos delante y dando testimonio de Dios. De cuando nos amamos daremos un fruto del amor de Dios, permaneciendo en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y termino diciendo, hermanos, todo esto nos debe animar y a cumplirlo, porque el Señor viene, el Señor está cerca, el Señor está a las puertas. Y no deseemos que el Señor venga por las aflicciones, y no deseemos que el Señor venga porque estamos afligidos y enfermos, no. Deseemos que el Señor venga porque le amamos, porque le amamos. Yo quiero ver a ese que amo, quiero verlo en las nubes, quiero que me hable, mi amado, el amado de mi alma, quiero que me hable de las nubes, que me diga, ven acá, y quiero verlo frente a frente. Mire, había un muchacho, con esto termino, que leía una novela de misterio, y estaba tan buena la novela, y veía allí a la niña de la novela, la veía allí en peligro, y decía, ¿qué le irá a pasar a la niña? Y no aguantó, y se fue al último capítulo de la novela, y supo el final, y vio que la niña vivía, y vio que el malo no triunfaba. Y se volvió atrás, y empezó a leer la novela con mucha tranquilidad, y leía sobre el malo, el bandido de allí decía, no sabes lo que te espera al final, que no vas a triunfar, que el final es maravilloso y extraordinario. Él ya sabía el final, hermano, nosotros sabemos el final de nuestra historia. Apocalipsis nos declara que el Señor vendrá. La Biblia nos dice que el final de allí será un final glorioso para nosotros, redimidos con el Señor. Ya sabemos la historia, sabemos el final, debemos estar felices. Debemos estar allí produciendo frutos para el Señor, dependientes de Él y permanecer en Él. No hay nada más grande que eso, no hay gozo más grande que permanecer en el Señor, depender del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, le contestó el Señor al diablo. ¿Sabe por qué? Porque la permanencia en la palabra de Dios, el alimento diario, es continuo y debe ser siempre. El pan nos faltará, el pan nos quitará el hambre por un momento, pero la palabra de Dios sacia para siempre y debe ser permanente. Hermanos, esperemos la venida del Señor como pámpanos en la vid y como el labrador que sea nuestro Dios. El Señor bendiga su palabra.